en época de que no fuera pandemia, no creo que que la gente estuviera muy pendiente de en vivos, ¿verdad? Bueno, solíamos destinarlos a otras actividades más culturales y recreativas. Sí, más sí. recreativas. Más recreativas, eso es lo que estoy viendo, pero igual hoy tuve la oportunidad de salir a realizar unas vueltas rápidas y hay mucha gente, doctor, hay mucha gente en la calle, y Sí, es que a partir de la otra semana hay 2 millones de personas trabajando ya en Bogotá. Entonces las autoridades dicen que de acuerdo al comportamiento de la ciudadanía, pero no creo que la ciudadanía se comporte de manera responsable frente al tema. Pero bueno. Bueno, tenemos que ser optimistas, doctor Castro. Sí, total, porque un país como este no aguanta más de 30 días de cuarentena. Un saludo a InLegend Consultores, gracias por unirse, a Niticast también. Listo, yo creo que vamos comenzando porque ya llevamos 5 minutos antes de la hora programada. Entonces vamos a iniciar. El día de hoy vamos a realizar un estudio general, un estudio muy importante, y darle a conocer a todos nuestros espectadores un tema de vital importancia. ¿Por qué lo nombro de vital importancia? Porque tiene que ver con la vitalidad, con la vida. Hoy vamos a hablar sobre el testamento vital y las decisiones que nosotros podríamos o podemos tener frente a diversas situaciones que se nos presenten a futuro respecto a nuestra salud, respecto a los acontecimientos que pueden pasar en ese rango. Anteriormente, nosotros habíamos hablado sobre unos temas en específico, temas laborales, civiles, compromisos, obligaciones, responsabilidad con el Estado, responsabilidad médica, todo ese tema. Pero hoy nos vamos a enfocar más es a la voluntariedad de la persona, de la decisión de la persona, en donde ella, en pleno de su capacidad, pueda decidir sobre su futuro cuando llegue el tema de la salud o cuando se pueda agravar. Para esto nos acompaña el día de hoy una de las personas que sabe mucho del tema, es director legal de una de las firmas que componen esta gran alianza del sector legal, se llama Welfare Legal, quien está acá presente como nuestro invitado, el doctor Ricardo Castaño, abogado, especialista en Derecho Médico con magíster en Derecho Administrativo. Entonces le doy una bienvenida muy cordial. Gracias, doctor, por participar y por ser parte de esta alianza de 5 firmas de abogados en Bogotá y en Barranquilla. Entre esas las voy a anunciar rápidamente: Standard Advice Company SAS, InLegend Consultores, está Valega Abogados, Becola Abogados y hoy quien va a participar, Welfare Legal. Doctor Castillo, es usted muy amable, gracias por participar. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Castro, por la invitación. Muchas gracias a todos los espectadores. Gracias, doctor. Vamos a empezar este tema sobre el tema del testamento vital, pero para entrar ya a la raíz del asunto, yo quisiera saber cuál es la importancia de hablar hoy en día, en época de pandemia, sobre la vida y la muerte. ¿Ha cambiado esa percepción? Sabemos que el año pasado teníamos otra percepción de vida y muerte, pero hoy, con lo que está pasando en el mundo y más que todo en Colombia, díganos, ¿cuál es la importancia de hablar hoy en día sobre la vida y la muerte? Bueno, doctor Castro, indudablemente pues la noticia de la pandemia nos colocó a todos en la perspectiva de morir,
Suena un poco fuerte, un poco duro, pero yo creo que antes de la pandemia nadie pensaba en la muerte como algo tan próximo, algo que nos puede en cualquier momento ocurrir, alguno de nosotros o algún familiar. Entonces en este momento realmente estamos experimentando miedo e incertidumbre frente a la posibilidad de adquirir el virus. Y en consecuencia nosotros pensamos, si adquirimos el virus podemos morir. ¿Sí? Vemos todo el tiempo las noticias, nos venden miedo, estamos observando gente en cuidado intensivo, muriendo en condiciones a veces lamentables, las redes sociales nos inundan de escenas totalmente tristes. Entonces, todo este tipo de información nos está colocando en una perspectiva muy fuerte, muy dura, enfrentarnos a una situación límite en la cual, digamos, en este momento nadie está seguro. Nadie está seguro, ¿por qué? Porque el virus no discrimina a nadie. Digamos que el tropismo del virus es igual para negros, para blancos, no hay una distinción de raza, es igual para indígenas, para ricos, para pobres, para ateos, para la gente que crea cualquier creencia religiosa, es igual para un capitalista, para un comunista, para un socialista, etcétera. Es decir, que el virus no diferencia. Entonces, esto a todos nos tiene en una situación de tensión, por decirlo de alguna manera, en una situación tensa en la cual nadie está seguro y todos tenemos en este momento esa percepción de que podemos morir. Y si no podemos, y en última, si no nos importa tanto, entre comillas, el hecho de morir, si nos importa de pronto nuestro familiar, nuestras personas cercanas. Entonces, en esa órbita, en ese ámbito, en esa situación, pues cobra bastante importancia lo que se ha denominado testamento vital. Es decir, tener la posibilidad de adelantarme a ese momento final de la vida para hacer unas declaraciones en ese testamento que tienen relación con ese proceso de morir o con lo que va a ocurrir al final de mi vida, con la muerte. Esta resolución o esta normativa que contempla o que ha regulado la posibilidad de establecer unas voluntades en un documento está reglamentada en la resolución 2665 del 2018. Es una resolución del Ministerio de Salud y Protección Social que lo que hizo fue venir a reglamentar la ley 1733, que es una ley de cuidados paliativos. Okay. Esa ley 1733 de 2014 es una ley muy importante y que hace unos años fue muy sonada porque es la ley que se denominó Ley Consuelo Davis Saavedra. Y pues para hacer un poquito de historia, la señora Consuelo Davis Saavedra fue una persona que estuvo 14 años en cuidado en estado de coma, en cuidados paliativos, estuvo postrada en una cama. Ella era la esposa de un importante magistrado que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien entonces ayudó a impulsar la promulgación de esta norma para que en esos momentos en los cuales una persona está sufriendo un estado en el cual, digamos, está afrontando una situación irreversible, crónica, irreversible, que es irrecuperable, pues que hayan unos cuidados especiales, y esa misma norma contempla la posibilidad de que se aplique la eutanasia en este tipo de casos. Básicamente, digamos que ese es un pequeño recuento normativo de dónde viene digamos, este tema de las voluntades anticipadas. Ok, le damos una bienvenida a las personas que se están incorporando a este en vivo. Muchas gracias por su participación. Les ruego, por favor, si tienen alguna pregunta a la medida que vayamos siguiendo con nuestro tema, si tienen alguna pregunta, entonces en comentarios, con mucho gusto, y acá en vivo se las respondemos. Doctor, ya nos habló de una parte general sobre qué es el documento de voluntad anticipada. ¿Hay algo en específico, algo en detalle que podamos saber sobre ese documento tan importante al momento de que llegue alguna situación en temas de salud? Sí, pues básicamente, a ver, retomemos un poco. A ver, desde el año 1900, digamos, ha venido desde el año 1997 un desarrollo jurisprudencial y normativo
que ha permitido llegar a lo que hoy en día se conoce como documento de voluntades anticipadas, partiendo desde la sentencia del 1997, la sentencia C-239, que reconoció el derecho a morir dignamente como un derecho fundamental, un derecho autónomo, separado del derecho a la vida. Entonces, allí se despenalizó la eutanasia como tal, allí nació la eutanasia desde el año 1997. Posteriormente, en unos desarrollos normativos y en una resolución del Ministerio de Salud, etcétera, que ya vino a reglamentar el tema de la eutanasia, y el primer caso de un paciente de eutanasia fue el del papá del reconocido caricaturista Matador, que en el año 2015 se le aplicó la eutanasia. Hoy en día a nivel mundial, la eutanasia se aplica en 5 países, únicamente en 5 países del mundo es legal la eutanasia. Ellos son Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia. Y en algunos estados de los Estados Unidos y de Australia se permite la eutanasia. A diferencia de la eutanasia, existe también lo que se denomina el suicidio asistido, que es el que se practica en España, en Estados Unidos y en Australia, y actualmente en algunos países como España y Nueva Zelanda se están haciendo adelantos normativos en aras de conseguir la aprobación de normas tendientes a legalizar la posibilidad de aplicar la eutanasia en pacientes que están sufriendo por enfermedades irreversibles, crónicas e irrecuperables. Listo, perfecto. Doctor Castro, no sé, quiero hacer una especificación al respecto y es lo siguiente, digamos para concretarle un poco, porque lo que le he hecho es una narrativa un poco de antecedentes que nos han llevado al declamento de voluntad anticipada. Entonces, ese documento de voluntades anticipadas, llamado testamento vital también, lo que hace es un acto jurídico donde yo hago una declaración unilateral de lo que yo deseo que se haga en el momento en el que yo esté afrontando una situación del final de mi vida. Entonces, estoy sufriendo una enfermedad crónica, irreversible, irrecuperable, y para ese momento en el cual tal vez yo no pueda tomar decisiones, pues las decisiones me anticipo a ese momento y las decisiones las consigno en un documento para que ese documento sea respetado y sea aplicado por los prestadores de salud y se observe con absoluta rigurosidad. Es decir, se cumpla mi voluntad. Porque este documento, como le insisto, es en ejercicio de mi plena autonomía, en ejercicio al derecho de tener una vida digna, a no sufrir tratos crueles o inhumanos, y también en ejercicio del derecho fundamental al libre desarrollo de mi personalidad. ¿Quién, ya nos habló del documento, pero quién lo puede suscribir? Aunque es un documento de forma unilateral, es un acto jurídico, pero ¿quién lo puede suscribir? ¿Lo puede suscribir cualquier persona? ¿Qué requisitos debe tener? Cuéntenos, doctor. En principio, cualquier persona que sea capaz, en uso pleno de sus facultades mentales, puede suscribir un documento de voluntades anticipadas, un testamento vital. Sin embargo, existen ciertas excepciones. Por ejemplo, los menores de 14 años definitivamente no pueden expresar un testamento vital, no pueden expresar su declaración de voluntad anticipada. Entre 14 y 18 años, un menor de edad entre 14 y 18 años puede suscribir un documento de voluntades anticipadas, obviamente siempre consultándoles y explicándoles asertivamente las consecuencias también de tomar una decisión en ese documento. Entonces, en principio general, toda persona capaz puede suscribir un documento de voluntades anticipadas a partir de los 14 años. Ok, que ese sería la pregunta de cuándo, en qué momento suscribirlo, o ese es a partir de los 14 años. Bueno, bueno, listo. A partir de los 14 puedo tener un documento de voluntades anticipadas, un testamento vital. Pero ¿en qué momento dentro de digamos desde los 14 años, en qué momento de mi vida lo puedo hacer? Puedo hacerlo en cualquier momento de mi vida. Siempre que esté en pleno uso de mis facultades mentales. Eso es muy importante. Bien sea que esté gozando de perfecta salud
o que esté en un estado de enfermedad. Yo puedo estar enfermo y suscribir un documento de voluntades anticipadas. Aquí lo importante es la capacidad volitiva, es la capacidad de consentir, es la capacidad de expresar de manera libre, sin apremio alguno, sin sufrir ningún tipo de constreñimiento, lo que deseo que se haga conmigo para esos momentos del final de la vida. Perfecto. Ok, doctor. Muchas gracias. Le recuerdo, las preguntas se van a responder ya ahora al fin. Permanezcan en el en vivo y le recuerdo que este en vivo, como los otros que hemos hecho, es gracias a la alianza del sector legal de varias firmas de abogados en la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Igualmente, cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor, en el espacio de comentario. Doctor, ya nos habló del tema de qué es un documento, quién lo puede, qué cuándo, pero qué debe contener ese documento. Bueno, los requisitos legales, los requisitos que trae la red, sí. La norma exige unos requisitos mínimos que debe contener el documento para que surja o para que tenga plena validez. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe tener? La fecha en la cual se está suscribiendo esa declaración de voluntades anticipadas, debe tener el lugar en que se expresa esa voluntad anticipada, es decir, la fecha, por decir algo, mayo 8 del 2020, lugar Bogotá. Debe contener obviamente los nombres completos, nombres y apellidos de la persona que manifiesta su voluntad, el documento de identificación. Aquí hay algo importante que ya lo había mencionado, pero aquí en el documento la norma exige que debe haber una expresión absolutamente concreta y específica de que la persona se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y que se encuentra libre de cualquier tipo de coacción. Y que además esta persona conoce las consecuencias de tomar esa decisión. Las consecuencias, por ejemplo, de rechazar un procedimiento médico. La persona es plenamente consciente, conoce el alcance y conoce las consecuencias de la manifestación de su voluntad. También el documento debe contener la descripción clara, expresa y inequívoca de lo que quiere que se haga, de sus preferencias frente a los tratamientos médicos y frente a otras disposiciones al final de la vida. Por ejemplo, yo puedo decidir en ese documento hacer parte de una investigación o de un ensayo clínico, o puedo decidir no donar mis órganos, o puedo decidir donarlos, o puedo decidir que mi cuerpo se utilice para investigación o para efectos académicos. Y finalmente lo que exige la norma es que el documento esté suscrito por la persona que está manifestando su voluntad. Hay otros requisitos formales que, si quiere, más adelante los tocamos, que tienen que ver ya dependiendo la manera en que se exprese, porque hay 3 formas diferentes en las cuales puedo formalizar ese documento de voluntades anticipadas. Ok, doctor, pero hay que tener en cuenta que debemos ser muy precisos sobre nuestras decisiones, ¿sí? Sobre nuestras decisiones en el documento. Esa es la recomendación. Sí, claro, indudablemente. A ver, yo tengo que ser preciso, describir qué es lo que quiero que se haga y lo que no se haga. Y en lo que no se contemple en ese documento, ya para el momento yo puedo nombrar una persona que tome decisiones por mí. La misma resolución contempla la posibilidad de que yo nombre unos sustitutos, que son las personas que se van a encargar de tomar las decisiones frente a lo que no se encuentra en el documento. Entonces, permítame decirle algo, doctor Castro. Hay 3 formas en las cuales el documento de voluntades anticipadas se va a formalizar. ¿Cómo lo puedo hacer? Hay 3 maneras. 1, directamente frente al médico, frente a mi médico tratante. Yo le manifiesto de manera directa, clara, expresa a mi médico tratante lo que quiero que se haga. Por ejemplo, no quiero que me practiquen, si yo me encuentro en un estado de coma o si entro en paro cardiorrespiratorio, no quiero que se me haga resucitación cardiopulmonar, por ejemplo. No quiero que se me intervenga, rechazo cualquier tratamiento de quimioterapia. Ojo, siempre teniendo en cuenta que estas decisiones se toman en el caso de que yo me encuentre
sufriendo una enfermedad que sea crónica, irreversible e irrecuperable. Es decir, un estado de enfermedad terminal. No quiere decir que me dio, qué sé yo, una hepatitis A y entonces yo ya no quiero nada de la vida, entonces déjenme morir. No, esto solamente aplica para el momento en que las personas tienen enfermedades graves, incurables, irrecuperables. Entonces, retomemos. Una de las 3 formas de formalizar mi declaración de voluntades anticipadas es frente a mi médico tratante. Le expreso a él verbalmente, se lo expreso, él lo hace en un documento y él como médico deberá firmarlo con su respectiva cédula de ciudadanía y su registro médico. Perfecto. Entonces lo puedo hacer frente a mi médico tratante. Otra opción que tengo para hacerlo, la segunda opción es hacerlo frente a 2 testigos. Entonces frente a estas 2 personas les manifiesto todas mis voluntades y lo puedo hacer escrito o puede ser por algún tipo de medio electromagnético, puede ser un video, por ejemplo, puede ser una grabación magnetofónica, puede ser a través de un celular. Yo puedo en un celular hacer una manifestación, pero lo que exige la norma es que si yo hago esa declaración de esa manera, los testigos deben aparecer también en el video o en la grabación y también obviamente se debe dejar constancia de que yo estoy actuando con plena capacidad mental y libre de todo apremio o de constreñimiento por parte de cualquier tercero. Y la tercera forma de formalizar el documento de voluntades anticipadas es yendo ante un notario. Entonces llevo el documento escrito y lo elevo a escritura pública. Entonces hago una escritura pública de ese documento y el notario lo que hace es dar fe del acto que estoy firmando, de esa declaración unilateral de voluntad que estoy firmando. Entonces, 3 maneras, recordemos, lo puedo hacer ante el médico, lo puedo hacer ante 2 testigos o lo puedo hacer ante notario público. Sin embargo, quiero hacer una claridad también. El hecho de que la norma contemple que existe la posibilidad de hacerlo mediante escritura pública no significa que la declaración que yo hago frente a testigos o que hago frente a un médico tenga que después llevarla a la notaría, tenga que llevarlo a la notaría y tenga que elevarlo a la escritura pública. No. O sea, la declaración que hago frente al médico no tengo que llevarla a la notaría. La declaración que hago frente a los 2 testigos no tengo que llevarla a la notaría. Yo lo único que si quiero, para estar más tranquilo, lo hago directamente ante un notario público y él da fe. Él es el testigo, es un funcionario que cumple funciones públicas y va a dar fe de mi declaración, que mi declaración es libre de apremio, que es lo que yo desee en ese momento de mi vida. Entonces, esas son las 3 maneras. Esas 3 maneras nos dan a entender que son totalmente válidas, independientemente la que tomemos. Si tomamos la primera, que es la voluntad verbal ante el médico, la segunda con testigos, con los diferentes medios, y la tercera por notaría. Y eso no significa que, según entiendo, que la notaría sea la más formal. No, todas tienen la misma validez. Es válida. Todas son absolutamente válidas. Y más ahorita en pandemia, pues que la notaría tiene poco acceso al público, entonces con cualquiera se puede hacer porque es un tema muy importante para nuestras decisiones. Muchas gracias. Doctor Castro, quiero hacer una distinción importante. Claro. Es que en los testamentos vitales, en las declaraciones de voluntad anticipada, hay que hacer una distinción y es, una cosa son los testigos y otra cosa son los sustitutos. Como yo puedo llegar a enfrentarme a una situación en la cual no puedo tener la capacidad de comunicarme o de no estar consciente o de perder mi capacidad volitiva, pues yo puedo nombrar unos sustitutos. Estos sustitutos, un sustituto en principio, un sustituto y un suplente, por decirlo de alguna forma. Nombro un sustituto que es una persona de absoluta confianza mía para que tome las decisiones por mí, para que haga cumplir el documento de voluntades anticipadas. En ausencia de ese sustituto, hay otro sustituto que va a cumplir el mismo papel de ese sustituto principal. Pero una cosa diferente son los testigos. Es decir, yo puedo hacer el documento de voluntades anticipadas, nombro los sustitutos pueden no estar presentes, pero si están presentes son los testigos. Los testigos no son sustitutos. Los testigos lo que hacen es dar fe de que yo estoy declarando esa voluntad anticipada de tal manera que es fiel reflejo de mi voluntad y de que mi voluntad no estaba viciada de ninguna manera. Perfecto.
Perfecto, totalmente claro el tema, doctor. Doctor, ¿qué se puede incluir en el documento, además de lo que nos acabó de decir? ¿Qué más se puede incluir? No sé si o tiene algunos libros. A ver, la importancia del documento de voluntades anticipadas, básicamente yo diría que la sustancia del documento como tal es precisamente eso que yo puedo incluir, las decisiones que quiero que se tomen. Entonces, acá vamos a hablar básicamente de varias cosas. Entonces, una es que yo puedo decir aquí ese derecho que tengo a morir con dignidad, siempre teniendo en cuenta de que se me deben suministrar pues unos cuidados paliativos hacia el final de la muerte. ¿Y qué es un cuidado paliativo? Pues que se me trate de menguar el dolor, que no vaya a sufrir, que no tenga, si tengo alguna condición física, pues que esa condición física no me impida tener una vida pues en términos de calidad pues muy desalentadora. Entonces, uno importante es el derecho a morir con dignidad, que lo tengo que manifestar o lo voy a manifestar en ese documento. Puedo también en este documento hacer una solicitud expresa de que se me practique la eutanasia, obviamente cumpliendo con todos los requisitos que la ley establece para la eutanasia. Es que la eutanasia no es simplemente me quiero morir, tengo un despecho y entonces quiero ir a que me apliquen la eutanasia. No, esos son casos demasiado específicos que se dan para enfermedades crónicas, irrecuperables, irreversibles, donde la persona está en un sufrimiento insoportable, donde ya no hay nada que hacer. Entonces se pide de alguna manera que se autorice, se le pide a la EPS y el médico tiene la obligación de practicar la eutanasia. Obviamente también el médico podría hacer uso de la objeción de conciencia y no practicarla, entonces tocaría buscar a alguien que sí esté dispuesto a aplicar la eutanasia, porque aquí también juegan o están en juego muchos valores morales y éticos que tienen que ver no solamente con el paciente, sino con el médico. También, ¿qué puede contener este documento? Entonces, yo puedo también solicitar que todos los esfuerzos terapéuticos, digamos, en la etapa curativa o preventiva, pues se enfoquen simplemente a menguar mi padecimiento, pero no a curarme, no a mantenerme, no a prolongar mi vida en el tiempo de manera innecesaria, cuando ya sabemos que no hay nada que hacer, que la enfermedad que estoy sufriendo pues que es de tal magnitud que ya no hay ninguna posibilidad terapéutica para restablecer el estado de sanidad que tenía. ¿Qué debo también incluir allí? Puedo incluir un deseo a ser informado sobre mi enfermedad. Es decir, hay gente que prefiere no conocer nada de su enfermedad ni de los tratamientos y deja todo en manos de sus creencias religiosas. Entonces, yo puedo exigir en este documento, por favor, indíquenme, explíquenme todo lo que yo estoy padeciendo. Sucede en muchos casos y lo vemos todo el tiempo, que los familiares le ocultan información al abuelo, le ocultan información a los padres. No le digamos que está sufriendo esta enfermedad porque de pronto entra en depresión y se va a morir más rápido. Claro. Entonces, pues no, esto es algo que puede ser bastante cuestionable. Obviamente la familia siempre actúa pensando en el mejor beneficio del paciente. Sin embargo, insisto en que para algunas personas sí puede ser muy importante que siempre se les brinde toda la información acerca de lo que le está ocurriendo a su cuerpo y acerca de las terapias o de las tecnologías en salud que le van a aplicar en aras de menguar el padecimiento que está sufriendo. ¿Qué más puedo incluir allí? Puedo también incluir el deseo o no de que se me practiquen algunos procedimientos invasivos o no invasivos. Entonces yo puedo decir en ese mismo documento, mire, este procedimiento atenta contra mi dignidad, este documento atenta contra mis creencias religiosas. Recuerde usted, doctor Castro, lo que sucede con los testigos de Jehová. Con los testigos de Jehová, por ejemplo, los testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre. Entonces, los testigos de Jehová cargan ellos en su billetera un documento donde expresamente dicen no acepto transfusiones de sangre, en caso de sufrir un accidente, etcétera, no acepto, no permito que esto se me haga, este procedimiento no se me haga. Entonces, yo en este testamento vital puedo expresamente decirlo, no acepto y conozco las consecuencias de no aceptar una transfusión de sangre, que la consecuencia puede ser la muerte.
pero hay que ser respetuosos porque estoy en ejercicio de mi autonomía, de mis creencias, de mi moralidad, de mis costumbres. Y si mis costumbres me indican que yo no quiero recibir un tipo de tratamiento específico, pues mal haría un médico en tratar de ir en contra de esas creencias o de no respetar la autonomía. Perfecto. No de respetar la autonomía de un paciente. Entonces, esto es bastante importante y fundamental al momento de suscribir un documento de voluntades anticipadas. También, ¿qué puedo yo decir en este documento? Decir si quiero o no quiero acompañamiento espiritual o religioso. Generalmente ocurre que un paciente en estado de coma le llevan el sacerdote, le llevan algunos oficios religiosos, la extrema unción, etcétera, pero yo puedo decir no recibirlos o sí recibirlos. Insisto en que esto debe de ser potestativo de quien está en esa situación. Entonces, en uso de ese desarrollo de ese derecho al desarrollo de la personalidad, a ese desarrollo de mi autonomía, pues yo puedo previamente anticiparme a esa situación y decidir recibir o no recibir algún tipo de acompañamiento religioso o en algún sentido. Entonces también lo puedo consignar acá. ¿Qué puedo también decidir en el documento de voluntades anticipadas? Puedo también consignar decisiones frente a la donación de mis órganos o de tejidos. Puedo expresamente decir si quiero o si no quiero hacerlo. En Colombia, en términos generales, existe la presunción de donación. Eso significa que si yo no he manifestado ningún tipo de oposición a la donación de mis órganos, el Estado puede tomar mis órganos y utilizarlos para algún paciente. ¿Sí? Entonces, pero yo en este documento de voluntades anticipadas puedo decir no donar o puedo decir expresamente que sí quiero donar mis órganos. Okay. Otra de las cosas importantes que puedo manifestar dentro del testamento vital es mi consentimiento para participar en algún tipo de estudio clínico o de ensayo clínico, en algún tipo de terapia que se esté probando. Ejemplo, estoy sufriendo un cáncer terminal de estómago y en ese momento está en desarrollo una medicina que está orientada a mejorar o a curar el cáncer de estómago. Entonces yo puedo, desde ese preciso momento de la declaración de mi voluntad, decir que permito incluirme en cualquier estudio que vaya encaminado, obviamente, a curar la patología que yo estoy sufriendo. Entonces, puedo también manifestar mi deseo de que mi cuerpo o mis órganos sean donados para efectos académicos, para efectos netamente educativos. Otra de las cosas importantes que yo puedo decidir en el documento, en la declaración de voluntades anticipadas, es, por ejemplo, ¿qué van a hacer con mi cuerpo? La disposición de mis restos. Quiero ser cremado, quiero ir a una bóveda, quiero ir a un sepulcro en tierra, quiero, por ejemplo, en general, quiero, por ejemplo, que el rito por el cual se hagan mis exequias sea un rito católico o sea por el rito judío, etcétera. Todo este tipo de cosas se pueden decidir dentro de este documento y, pues, obviamente deben ser respetadas estas decisiones. También, como insisto, muy importante en este documento, se van a nombrar los sustitutos. El sustituto, la persona quien va a tomar las decisiones por mí. Si caemos en un estado de pérdida de conciencia, pues alguien tendrá que tomar la decisión por mí en caso de que lo que yo quiero que se haga no esté consignado en el documento de voluntades anticipadas. Entonces, mire que aquí hay dos cosas. Por un lado, el sustituto lo que hace es hacer valer lo que yo ya dije, pero también tiene la posibilidad de decir sobre cosas que yo no dije, porque de pronto en ese momento no se me ocurrieron o porque de pronto no las preví, no pude anticiparme lo suficiente a todas las situaciones que pueden ocurrir, y entonces este sustituto tiene la posibilidad de decidir por mí. Entonces, en ese orden de ideas, el sustituto, pues en principio tiene que ser una persona de mi entera confianza, una persona en la cual creo yo se identifica con ciertas creencias, principios, orientaciones, y para que respete las voluntades que allí estoy expresando. Listo, doctor. Ya con todo el contenido que nos ha hecho, que es muy importante, ¿cómo hacemos para que esas decisiones se cumplan?
Eso es muy importante, porque si yo tengo los testigos, doy mi voluntad con testigos en videos, pongamos, yo nombro a los sustitutos, ¿cómo se hace cumplir esas decisiones? Bueno, importante, pensemos lo siguiente, claro, en vista de que yo hago este documento, puedo hacerlo de manera privada sin ir a una notaría ante dos testigos, pues yo este documento, ¿qué debo hacer con ese documento? Pues si yo lo pongo simplemente en el archivo de mi escritorio, pues posiblemente se pierde y con el tiempo nadie recuerde que yo suscribí un documento de voluntades anticipadas. Aquí la importancia entonces de que ese documento de voluntades anticipadas se anexe a la historia clínica de cada paciente. Las historias clínicas, la custodia de las historias clínicas en Colombia pues están bajo la guarda de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entonces, simplemente lo que debo hacer es anexarlo a la historia clínica y el médico tratante tiene la obligación siempre de consultar si el paciente ha suscrito un documento de voluntades anticipadas. Entonces, por un lado, ¿cómo hago para manifestar que existe el documento de voluntades anticipadas? Por un lado tenemos al sustituto o cualquier persona o cualquier familiar pues tiene la posibilidad de manifestar al equipo médico, a la institución que está manejando, al servicio de salud que está tratando mi patología sobre la existencia de una declaración de voluntades anticipadas que había suscrito con anterioridad, ¿sí? Okay. Para que ese documento sea tenido en cuenta por parte de los profesionales de la salud en todo el proceso de prestación del servicio médico. Eso por un lado, ¿cierto? Por otro lado, ya dije, la incorporación a la historia clínica y en tercer lugar, pues siempre el médico tratante tiene la obligación de consultar a la familia o al mismo paciente, si es posible preguntarle al paciente si tiene documento de voluntades anticipadas suscrito este paciente. Listo, perfecto, doctor, muchas gracias. Vamos a empezar a responder las preguntas de nuestros espectadores. Vamos en el orden de llegada. Vamos a enviar acá. Vamos a verificar. Vamos a verificar acá, un momento. Bueno, tengo acá una. Vamos. Bueno, hay una persona que lo quiere contactar. Estamos hablando de Jorge Sar. Dice que lo va a contactar directamente. Jorge, claro, con mucho gusto, a la cuenta de Welfare Legal. En la biografía están los datos. Igualmente, ahora lo vamos a anunciar. Muchas gracias. Acá dice Jorge, ¿qué ocurre si uno deja una voluntad anticipada y los suplentes o familiares no la hacen cumplir? Bueno, pues en principio le comentaba que se entiende que lo que yo quiero es que mi voluntad se cumpla, entonces claro, yo nombro sustitutos o personas que en ese mismo orden de ideas van a respetar mi voluntad, pues sin lugar a dudas aquí estaríamos incurriendo. A ver, cuando yo nombro una persona sustituta para que tome decisiones por mí, esta persona está también adquiriendo una obligación y la obligación de esa persona es tratar de, por un lado, de visibilizar la existencia del documento y por otro lado, tomar decisiones en caso de que tenga que hacerlo. Si esa persona no llega a cumplir con lo que dice el documento o no lo da a conocer, pues simplemente estaría incurriendo en una responsabilidad de tipo extracontractual. Pues ahí tendríamos que ya analizarlo desde el punto de vista de la responsabilidad para ver qué daños se le pueden endilgar. Indudablemente, en Estados Unidos hay un caso bastante interesante de una señora que tenía a sus hijos en Europa, ella en Estados Unidos, ella cayó en estado de coma, ella tenía documento de voluntades anticipadas, estuvo como 2 años en estado de coma, los médicos nunca consultaron si tenía documento de voluntades anticipadas y por ese pequeño error los hijos de la señora demandaron a la entidad, al hospital y les pagaron una indemnización millonaria. ¿Por qué razón? Porque la señora estaba se sometió durante 2 años a un sufrimiento que ella no quería soportar. Entonces la clave de esto es, yo no quiero estar en estado de coma, yo no quiero que me realicen algún tipo de procedimiento médico.
Entonces, para eso firmo ese documento. Y quien incumpla ese deber, esa obligación, bien sea de visibilizar el documento, bien sea de cumplirlo, pues estará inmerso en un tema de responsabilidad por el padecimiento, por el daño que ha hecho, que ha obligado a esta persona a sufrir. Listo, perfecto. Vamos a la siguiente pregunta de Lugubapi. Dice, doctor Castaño, desde el punto de vista bioético, ¿qué aspectos debe tenerse en cuenta en el testamento vital? Sí, es una pregunta bastante interesante. Primero porque aquí entra en juego principios bioéticos como la autonomía, como la maleficencia, como la no maleficencia, como la beneficencia. Por un lado, por ejemplo, puede pensarse, en principio el médico está obligado, dentro de lo que conocemos como lex artis ad hoc, a colocar todo su conocimiento, toda su experticia, toda la evidencia científica disponible para tratar de curar y salvar a un paciente. Pero por otro lado puede haber un paciente que no está dispuesto a recibir esos tratamientos. Entonces, digamos que hace unos años la figura del médico era una figura muy paternalista. Lo que hacía el médico era lo que tocaba obedecer, el médico tomaba las decisiones por el paciente y el paciente simplemente no opinaba. Eso ya ha cambiado totalmente. Acá ahora la relación médico-paciente está mediada por principios que deben ser respetados, tanto los del paciente como los de las obligaciones del médico frente a los deseos o los principios bioéticos que le asisten a un paciente que está en estado terminal. Entonces, la autonomía, por un lado, se debe hacer una ponderación, porque el médico no puede entrar a ensañarse médicamente hablando para tratar de mantener vivo un paciente, para alargar su periodo de vida. Esto a veces resulta cruel e inhumano cuando sabemos que el paciente ya no va a recuperarse. Entonces, por un lado, si el paciente manifestó su voluntad de que no le hicieran ningún tratamiento, que simplemente busque alargar su vida, pues eso se debe respetar. No quiero recibir eso. Pero por otro lado está el médico que quiere, insiste o que desea, en razón al juramento hipocrático, de salvaguardar su vida, de mantenerlo vivo, de colocar todos los recursos disponibles para que esa persona se mantenga viva. Entonces, hay en juegos muchos principios acá bioéticos del principialismo, llamados del principialismo, como el principio de beneficencia, que es buscar el mejor bien, o por lo menos el principio, por otro lado, el principio de no maleficencia, que es por lo menos no causar daño. Está el principio de autonomía también. Entonces, acá hay varias cosas en juego y siempre en cada caso particular se deberá realizar una ponderación de esos principios bioéticos que están en juego para tomar la mejor decisión, siempre pensando en el mejor beneficio para el paciente. No es en el mejor beneficio de la familia, porque la familia, desafortunadamente, en estos tipos de situaciones, trata es de aferrar, trata es de no dejar ir a su familiar. Entonces insiste al médico, hagamos esto, intentemos esta cirugía, yo leí en internet, yo vi en televisión, yo consulté, existe esta terapia, intentémoslo. Y esto realmente lo que hace es prolongar en el tiempo el sufrimiento del paciente. Y ahí tendríamos que preguntarnos, ¿esto era lo que el paciente quería? ¿Esto era lo que el paciente realmente deseaba, que se intentara todo este tipo de cosas para mantenerlo con vida? Esto realmente es lo que a veces, se enfrentan. Esto es a lo que se enfrentan todos los días los médicos en las instituciones frente a situaciones bastante complejas donde no se sabe qué hacer no se sabe quién está sufriendo más, si el paciente en ese estado, si la familia que no quiere perder a su familiar, o el médico que no sabe qué hacer, si su función es simplemente mantenerlo con vida o simplemente dejar que el paciente ya tome, que llegue su momento final de muerte. Y porque debemos entender definitivamente que la muerte es un proceso natural al cual todos estamos abocados y que en determinado momento vamos a afrontar. Entonces la idea de todo esto es tratar de afrontarlo en el mejor beneficio del paciente y atendiendo a la autonomía de cada persona, que haya esa dignidad humana, ese respeto por mi autonomía y mi dignidad humana. Ok, perfecto, doctor. Nos quedan menos de ya 20, 15 minutos. Quisiera, con la siguiente pregunta, igual del UAPI, ¿cuál es el efecto que surge el testamento vital y las pólizas de vida? Bueno, esa es una pregunta para un experto en derecho de seguros, pero en principio voy a tratar de responderle porque
Es una pregunta un poco en este momento que me resulta un poquito etérea. ¿En qué sentido? En el sentido de que una póliza de seguros pues es un contrato en el cual simplemente alguien, por un lado una aseguradora, se obliga a pagar en caso de que ocurra un siniestro, ¿sí? Entonces, no sé de qué manera podría afectarse una póliza de seguros si yo simplemente he suscrito un documento de voluntades anticipadas, a no ser que la póliza trajera dentro de su listado de excepciones, que generalmente son mil excepciones para no pagar las pólizas, que dijera algo como, si este paciente tiene suscrito documento de voluntades anticipadas, yo no pago la póliza, o si la pago, o simplemente esta póliza será efectiva en el sentido de que el paciente debió haber firmado un documento de voluntades anticipadas. Tendría que ser algo relacionado con eso, pero no veo exactamente cuál sería la relación directa con el pago de una póliza. Me imagino que la persona que consulta se refiere a un seguro de vida, una póliza de vida, pero no veo realmente cómo pudiera, digamos, incidir directamente en el reconocimiento o no de la póliza que está consagrada o del pago de la contraprestación que está consagrado en la póliza. Listo, perfecto, doctor. Ya nos vamos a la última pregunta. De Finca Sueños de Paraíso. Wow. Doctor Ricardo, ¿hay límite de edad para la decisión para terminar su propia vida? Sí, ya habíamos comentado que sí hay un límite de edad, y es: los menores de 14 años no pueden suscribir un documento de voluntades anticipadas. A partir de los 14 años, hasta cualquier edad, se puede suscribir un documento de voluntades anticipadas, siempre que la persona esté en pleno uso de sus facultades mentales y además que no esté viciado su capacidad de consentir, es decir, que alguien no lo esté obligando, que no esté siendo constreñido a tomar una decisión o a suscribir un documento de estos. Entonces tiene que ser una voluntad libre de todo apremio, y que sea una persona plenamente capaz desde el punto de vista legal. Capacidad legal obviamente tiene que ver con capacidad mental. Capacidad mental, perfecto. Pues listo, perfecto, doctor. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Ya nos estamos acercando a los 50 minutos. Entonces, pues quisiera darle las gracias por haber participado en este en vivo. Ya el 9º en vivo que hacemos desde que comenzamos con esta gran alianza entre varias firmas de abogados. Recuerden que está conformada por firmas de Bogotá y de Barranquilla. Entre ellas Becol. Un gran saludo a Becol, también a InLegend Consultores, a Valega Abogados, a Standard Advice y hoy, que es nuestra invitada, Welfare Legal. Doctor, es usted muy amable, muchas gracias. Abarcamos los temas que pactamos, resolvimos en gran medida todo el tema de las preguntas de nuestros espectadores. Y por favor, ya para terminar, sus datos, cualquier persona que requiera contactarse con usted, ¿cómo se puede contactar? Denos su página web, correo electrónico, un teléfono, para tratar estos asuntos de vital importancia, valga. Doctor Castro, una reflexión final, y es una invitación que quiero hacer a todas las personas que escucharon este en vivo, es que de pronto realicemos algún tipo de socialización o labor que tenga relación con la difusión de los testamentos vitales, porque es un tema que casi no se conoce, que no ha habido difusión, y me parece de vital importancia, me parece un tema fundamental que todas las personas tomen conciencia o que conozcan que existe la posibilidad de expresar esas voluntades, y que no esperemos a los momentos finales de nuestra vida, cuando ya no podemos tomar estas decisiones, para que nos anticipemos y podamos tener un buen morir, para que de esta misma manera pues nuestras familias no estén sometidas a sufrimientos o a este tipo de apegos que generalmente ocurren en momentos tan difíciles como es despedir un ser querido. Le agradezco mucho a todos. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales como Welfare Legal. Nuestro WhatsApp es 301-742-1111 y nuestro correo electrónico es info@welfare.com.co. Muchas gracias y feliz noche. Perfecto, muchas gracias.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Si tienen más personas, por favor difundan. Cada semana estamos haciendo 2 en vivos, un en vivo con temas muy importantes. El próximo va a ser sobre tratamiento de datos personales. Lo vamos a hacer directamente desde la plataforma Zoom. Entonces, por nuestras redes sociales estaremos anunciando cómo poder acceder, cómo poder vincularse para poder participar. Doctores, muchas gracias, muy amable. Les habló Eder Castro, el moderador en esta oportunidad, presidente ejecutivo de la sociedad Standard Advice Company. Muy amable, gracias. Feliz noche.